Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Les saluda Jorge. En conjunto con Chris, pues representamos a Precision FX. Como saben, bueno, y para los que no nos conocen, nosotros enseñamos a operar de manera institucional los mercados financieros. En esta ocasión, como solemos hacer, estamos haciendo una serie de pastillas que sean de mucha utilidad para ustedes. Y en este caso vamos a revisar lo referente a estructura del mercado. Créanme que estructura del mercado es tan fundamental y tan importante entenderlo, porque así vas a saber en dónde estás parado el momento que tú vas a meter una operación. Porque tú podrás saber de muchos, porque esto de estructura de mercado incluso se lo aplica para cualquier metodología que tú estés utilizando. Pero es importante saber si voy a meter una operación, en qué parte estoy, en qué parte estoy de mi movimiento macro, en qué parte estoy de movimiento micro, y para poder tomar buenas decisiones. Siempre la estructura de mercado, si es que uno no la comprende, puede meter operaciones y se le puede ir en contra, porque no supo, a pesar de que tuvo un buen setup, con muchas confluencias, etcétera, pero si no supo entender en qué parte estoy situado del mercado, va a ser un poco más complicado que las probabilidades de una operación sean positivas. Entonces, como ustedes saben, el mercado de Forex es un mercado de probabilidades, pero entender la estructura definitivamente ayuda en este proceso. Ok, entonces vamos a proceder a dar, obviamente no vamos a dar a tan en profundidad porque estructura de mercado para entenderlo, pero ya al detalle se deberían utilizar algunas horas, pero vamos a tratar de sintetizar lo más rápido posible y que les sea de mucha ayuda y que lo puedan aplicar pues en sus backtests y en su proceso de aprendizaje. Ok, entonces, ¿qué es lo que regularmente se suele decir? Y que no es que esté mal, pero para ir como un punto de partida, es que el mercado, cuando genera un fractal, que este puede ser un fractal en formación, es un fractal que está teniendo un punto de partida, un alto más alto, y hasta acá no sabemos qué movimiento puede tener, ¿ok? Pero cuando me comienza a generar altos más altos, tanto mínimos más altos como altos más altos, yo tengo una fractalidad alcista, que es lo que comúnmente se enseña y es correcto. Sin embargo, esto ya llevado a las gráficas no necesariamente siempre se mueve así, pero sí es importante identificar esta lógica del mercado común, donde mientras tú tengas altos más altos, pues estás definitivamente dentro de tu dirección o tú, si es que tú eres operador intradía, estás identificando que estás en un mercado alcista y que es correcto. De hecho, lo es. Entonces, si es que sigues generando mínimos más altos, máximos más altos, sin duda estás con un movimiento fuerte al alza. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un movimiento que va más, o sea, de lo que estabas en una tendencia alcista, va más allá de tu último mínimo bajo anterior? ¿Qué es lo que está pasando? Se comienza a confirmar que puede haber un rompimiento de estructura a la baja. ¿Por qué? Porque no estoy generando altos más altos. ¿Sí? Entonces, eh, digamos que este movimiento comenzó a hacer esto, comenzó a tener movimientos un poco, ya no me generó más y hasta aquí seguía una posición alcista, pero acá ya no me pudo generar un alto más alto y comienza a caer, ¿sí? Comienza a caer, aquí un pequeño levantamiento, comienza a caer y hasta aquí podríamos determinar que en efecto de todo este rally alcista ya no pudo generar altos más altos, de todo este alto más alto, alto más alto, alto más alto, mínimo más alto, comienza a existir un rompimiento estructural de todo este rally alcista y que me dice que el movimiento cambió a la baja, ¿sí? Entonces, ¿qué regularmente suele hacer el precio? Y aquí viene lo importante. Una vez que el precio comienza su camino bajista, regularmente lo que nos dice
y lo que es el algoritmo interbancario, que es lo que nosotros enseñamos en realidad, es que toda esta liquidez, porque finalmente todo esto es liquidez, porque los mercados financieros se mueven por liquidez, lo que va a hacer que este rompimiento a la baja, para seguir cayendo, va a rellenar todo este rompimiento, que es regularmente lo que el mercado suele hacer. Entonces, aquí hay que prestar atención. Uno puede decir, ok, pero aquí el movimiento, nuevamente veo, ¿qué pasa si comienza a hacer algo como esto? Comienza a generarme nuevamente altos más altos, altos más altos, altos más altos. Y uno dice, bueno, parece que nuevamente voy alcista. Y de hecho, si es que operas en intradía, de hecho lo es. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Únicamente está recapitalizando todo o llevándose, cubriendo todo, llenando toda la liquidez que dejó expuesta este rally bajista, para de ahí nuevamente tomar su camino bajista que fue determinado desde acá cuando fue rota la estructura. Esto es muy importante entenderlo, muy, muy importante entenderlo, porque así tú vas a saber que si es que este es un análisis diario o semanal o incluso mensual, lo que vas a saber es que aquí estás en un retroceso de tu overall bias, de tu movimiento macro. Si bien es cierto, en movimiento intradía estás alcista, pero tienes que saber que si es que hubo un rompimiento a la baja, lo único que hizo fue rellenar toda esta exposición de liquidez para seguir con su camino bajista. Entonces, esta es la verdadera conceptualización del movimiento estructural que tiene el mercado, que uno debería tener. Entonces, sí, tú puedes tener un movimiento alcista acá, pero tienes que saber que estás dentro de un retroceso de tu rompimiento estructural a la baja. ¿Para qué? Para seguir cayendo. ¿Sí? Entonces aquí se puede generar ya el rompimiento estructural. ¿Por qué? Porque estoy generando bajos más bajos. Aquí se confirma ya el rompimiento estructural desde este swing high. Y acá ya me acaba de confirmar, sigue cayendo. Y pues aquí ya tendríamos mi zona para tradear, que sería básicamente en este rango operativo, desde esta zona de acá hasta esta zona de aquí, que es donde uno va a comenzar a considerar hasta dónde puede uno comprar y desde dónde uno debería vender. Y bueno, aquí vienen otro tipo de conceptos que básicamente, si este es mi rango operativo, esto es una zona premium, esta es una zona de descuento, y en las zonas premium es donde se deben tomar las buenas ventas, y acá en este retroceso comprar, 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 comprar. ¿Ok? Entonces, es una manera de resumirlo, pasa mucho en el mercado, pueden verlo en muchas gráficas, les voy a dar varios ejemplos para que vean cómo en efecto eso es lo que hace el precio, el algoritmo interbancario lo demuestra, porque lo demuestra y muy claramente, en algunos pares pueden hacer ejercicios, de cómo es un movimiento eficiente. Ok, si es que tengo un rompimiento a la baja, el mercado regularmente respeta ese rompimiento estructural a la baja, hace su retroceso y sigue cayendo. Ok, entonces dicho esto, vamos a proceder a ver ejemplos de acá. Voy a hacer esto acá. Ok, entonces estamos en una temporalidad diaria en el euro JPI que hemos puesto como ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos un movimiento totalmente alcista en diario, que lo podemos ver aquí, toda esta fractalidad que va generando, ¿no? Retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, totalmente alcista, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y el impulso aquí ya no pudo ser más alto. ¿Y qué pasa? Se cae. Entonces, ¿qué pasó? Ya no estaba en un sentimiento de mercado alcista en este par de divisas, y justamente sucede lo que les explicaba acá. Hay un rompimiento que lo llamamos el break market structure, un rompimiento estructural en diario. ¿Y qué es lo que hizo el precio? El precio rompió la estructura y comenzó a hacer un movimiento estructural al alza. ¿Hasta dónde? Hasta rellenar, si es que yo tengo aquí
un rango operativo, donde este es el 50%, suele rellenar hasta estas zonas, hasta un 79-88%, y seguir cayendo, que es lo que pasó acá, ¿sí? Entonces, aquí, si es que tenía considerado que aquí ya podrían haber retrocesos a la baja para seguir con mi rompimiento estructural en diario, yo podría haber optado por entradas muy interesantes para seguir con mi movimiento a la baja. Y que es lo que aquí respetó perfectamente, ¿sí? Entonces aquí nuevamente, si es que este era mi rango anterior, donde yo estaba operando, y nuevamente me lo rompe, ¿qué pasa? Yo tengo un nuevo rango, que esos son, bueno, esto sería para otra clase donde se explica el tema de rangos operativos, pero a nivel estructural se está cumpliendo lo dicho, donde si es que voy alcista, se cumple un retroceso a este rompimiento y sigo cayendo. Acá nuevamente se hace un rompimiento, nuevamente regresa, en este caso casi a rellenar este rango, y comienza a caer. Acá posiblemente, y esto también habría que irlo viendo, hay zonas donde se podría aquí tomar ya ventas, porque estoy en una zona para poder vender, pero también recordemos que el mercado, dependiendo por muchísimos factores que existen, puede ser que los euros estén tomando mucha fuerza versus los yenes, que es lo que está acá, y simplemente me puede romper nuevamente estructura hacia el alza y puede comenzar a tener su camino alcista, que podría ser otra opción acá, pero es importante que si es que aquí hay un camino estructural a la alza que me rompe esta estructura de aquí, pues simplemente lo que tenemos que esperar es entonces seguir comprando, seguir comprando, seguir comprando, seguir comprando, porque eso es lo que me está diciendo el mercado. Pero cuando les decía que a qué me refiero a donde estoy parado, en este caso, por ejemplo, si es que yo comenzaba a tradear en toda esta zona de aquí de inicios de noviembre, nosotros lo que sabíamos es que si es que hubo un rompimiento estructural a la baja, estábamos operando el retroceso de ese rompimiento estructural. ¿Para qué? Para que en estas zonas, como pasó acá, nuevamente considerar que se va a ir a la baja, ¿sí? Entonces, estas zonas son seguras para vender, estas zonas son seguras para comprar, ¿ok? Entonces, básicamente eso tenerlo muy en cuenta. Si elegimos otro par, no sé, GBP-CAD, igual lo vemos en diario, siempre ver tu macroestructura, e incluso algo que me olvidaba, es importante siempre también entender en dónde estás también a nivel macro, me refiero mensual y semanal, pero para no alargarme mucho en el video, en semanal pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tengo aquí? Aquí tenemos un rompimiento estructural de todo lo que estaba yendo a la baja. En semanal me rompe la estructura de lo que estaba cayendo, se va un centímetro a la alza. ¿Y qué es acá? A la inversa de lo que pasaba cuando hay un rompimiento a la baja, en cambio en este caso baja para tratar de recapitalizar hasta un 50% y sigue su camino alcista. ¿Sí? Sigue su camino alcista. Entonces aquí a largo tiempo lo que esperamos es que si para seguir alcista puede llegar incluso hasta estas zonas o simplemente subir, que es lo que está pasando, y seguir con su camino alcista que respeta a este cambio estructural alcista que lo dio en semanal tiempo atrás. ¿Sí? Siempre el tema de estructura es un poquito complicado entenderlo, pero cuando practicas y vas viendo en qué parte estás, van a ver cómo las cosas, más que nada, cómo ves el mercado cambia sustancialmente. Vamos a ver ejemplos rápidamente para ir terminando el video, pero para que vean cómo se cumple esta lógica de ver el mercado de una forma estructural. No voy a explicar nada de estos detalles que están por acá, porque bueno, estos son otros temas. Sin embargo, solo a nivel estructural, lo mismo. Tenemos un mercado totalmente alcista, totalmente alcista. Aquí comienza a tener un pequeño retroceso, pero aquí ya definitivamente me rompe mi sentimiento al alza, sí, después de este swing low que lo llamamos, o de este retroceso en realidad acá, y me rompe y tiene toda esta caída. Entonces, ¿qué tengo acá? Yo tengo un nuevo rango, que es lo que estoy esperando, lo mismo que pasaba en otros pares,
que me comience a rellenar todo lo que dejó de este rompimiento estructural a la baja. ¿Y qué pasa? Cuando llega a estos niveles que están acá, que son cuando el precio está caro, yo puedo vender, que es aquí, que es aquí, que es aquí, que es acá, ¿sí? Entonces yo puedo, entendiendo que aquí se pueden dar buenos retrocesos a la baja para seguir mi rompimiento estructural a la baja. Son más las velas que tengo rojas en toda esta parte de acá, que respetan a mi caída que tuve del rompimiento estructural macro, ¿sí? De hecho acá, pero ¿qué pasa también? Ustedes pueden decir, oye, pero aquí yo lo veo que está haciendo mínimos más bajos, altos más altos, mínimos más bajos, altos más altos. Sí, pero porque solo estamos operando el retroceso de este rompimiento estructural de acá. Y que también se pueden aprovechar las compras, pero uno tiene que entender en qué estoy. Si estoy alcista, pero estoy dentro de un retroceso de mi rompimiento estructural macro, de mi overall bias. Entonces, por ejemplo, así aquí nosotros tomamos una entrada de hecho. ¿Por qué? Porque sabíamos acá que aquí estábamos en zonas muy atractivas para poder vender. Esta es una entrada que se tomó y se tuvo aproximadamente 140 pips. Solo por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque sabíamos que acá ya son zonas de reacción para irse en ventas, para tener caídas de ventas interesantes. Pero bueno, aquí estamos viendo todavía acá que sigue tratando de rellenar el precio, sigue con un sentimiento alcista y pues se puede entonces así ver el mercado tanto para comprar como para vender si tú tienes clara tu overall bias alcista y también tu overall bias macro. Entonces así es como uno puede entender para comprar o para vender dentro de una divisa. Si tomamos otro ejemplo, no sé, un euro USD, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá en euro USD? Bueno, aquí sí tengo más rayado el gráfico, pero otra vez lo mismo. Rompimiento estructural a la baja y lo que ha ido es que cuando llega a estas zonas, ventas fuertes, pero mientras se podía ir comprando. ¿Por qué? Porque es el retroceso para ir cubriendo toda esta liquidez de aquí, todo esto de acá, e ir cubriendo todas estas zonas. Entonces es lo importante de entender que cómo cambia la estructura de un mercado de estar alcista a bajista y luego cómo el precio comienza a rellenar todo esto de acá para seguir cayendo. Bueno, y en este caso del euro, bueno, es para otro análisis porque si bien es cierto, esto tenía que haberse seguido cayendo a la baja, pero dado que el DXY, el dólar americano, la situación no está muy buena, pues entonces se revierte ya hacia un mercado mucho más alcista. Entonces, a pesar de que hay este rompimiento estructural a la baja, lo que pasa es que aquí que simplemente los euros están más fuertes que el dólar americano y eso ha hecho que este par de divisas tenga un sentimiento aún más fuerte que incluso puede romper estas zonas y seguir comprando, 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 comprando. ¿Sí? Pero acá, mientras pasó este rompimiento estructural, perfectamente se hubieran podido tomar compras, 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 compras. Y cuando llegaba a estas zonas de acá, a tener unas ventas muy interesantes, con zonas dotes del FIBO, identificar liquidez interna, ya sean bloques de órdenes, ineficiencias, FBGs, liquidity voids, liquidity pools, etcétera, que se podían haber considerado. Eso, amigos, entonces practíquenlo mucho, vean la estructura en los diferentes pares, sucede bastante esta lógica de ver el mercado. Miren acá nuevamente, y no es que yo me estoy inventando, y perdón todos estos trozos de acá, no es que me estoy inventando, pero miren cómo luego de este rompimiento estructural ha comenzado el precio a rellenar, a rellenar, a rellenar, ¿sí? Miren cómo está rellenando para seguir con su caída bajista o en su defecto habrá que estar atentos para ver si me sigue siendo un rompimiento ya estructural a la alza. Pero cuando se dan estos rompimientos estructurales a la baja, el precio tiende a ir a rellenar acá, ¿sí? Que es como ustedes pueden ir viendo. Entonces eso, amigos, lo seguiremos haciendo más clases educativas, siempre con el afán de poder aportar en su formación trading. Y pues hasta la próxima. Un abrazo, cuídense mucho.